estamos enlazando justamente a Duncan Wood, el director del Mexican Institute del Wilson Center, porque bueno, pues como lo hemos estado hablando, uno de los asuntos clave es entender cómo se va a transformar la relación México-Estados Unidos, sobre todo por la afinidad atípica o contraintuitiva que logró el presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, y por otro lado, pues las distancias que ha marcado y señales que ha mandado con respecto a Joe Biden. Finalmente, tardíamente, felicitó al presidente de los Estados Unidos. Y Duncan, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días desde un Washington bien frío. Sí, me imagino, y un Washington que sé que votan demócrata, entonces deben estar por lo menos con un buen ambiente con el nuevo presidente. Hay un sentimiento hay un aire de gran alivio aquí, de felicidad, obviamente, porque sí, como bien mencionas, es una ciudad demócrata. Pero todos estamos enfocados ahorita en el programa de legislación y acciones ejecutivas que está tomando el presidente Biden. Y nosotros en el Instituto México, obviamente, sobre la relación bilateral y lo que implica. Obviamente lo que es más importante, más urgente es el tema migratorio. Yo creo que tenemos buenas perspectivas allá. Yo creo que podemos ver una continuación de la colaboración entre México y Estados Unidos en cuanto a controlar el flujo migratorio de Centroamérica. Pero vamos a ver otro tono en ese sentido, porque obviamente la política migratoria de Donald Trump se marcó con un aspecto bastante inhumano, cruel, y bajo Biden tenemos que ver que hay más respeto para los derechos humanos. No van a separar a las familias en la frontera. Ya vimos que el presidente dijo que ya no vamos a construir más del muro en la frontera. Y vamos a ver más enfoque sobre el tema de desarrollo económico en la región de Centroamérica para detener la migración como en su fuente. Pero va a ser una relación bilateral bien complicada también al mismo tiempo. El tema migratorio, yo creo que es obvio que los dos países tienen que colaborar, pero en otros temas como la seguridad, como en la economía, el sector energético, en las instituciones democráticas, ya en Washington hay una conversación bastante fuerte sobre estos temas, sobre todas las críticas que han escuchado desde analistas, pero también desde el sector privado, desde la sociedad civil en México, en ese sentido. Y platicando con miembros del equipo de Biden, hay mucha preocupación. Claro, es un asunto clave y diría que uno de los asuntos más álgidos tiene que ver con las críticas frontales que ha hecho el presidente de México, interpretaciones no necesariamente claras, vinculadas a todo el episodio del exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos, y la forma en que México dio a conocer el expediente de manera pues tal cual se lo enviaron, y en ese contexto será no solo la tarea de entender qué o cómo se plantea la relación en materia de cooperación de seguridad, sino incluso en términos de la confianza que pueda tener Estados Unidos a la hora de compartir información con México. Esto es el tema crucial, central en todo este asunto. Dejamos al lado por un momento si el caso jurídico fue convincente o no, pero el hecho de que el gobierno del Obrador hizo público toda esta información, el archivo que mandó las autoridades estadounidenses, esto indica que hay un problema fuertísimo en cuanto a la capacidad o la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos confía en su contraparte en México. Esto es una señal malísima a mandar en este momento, um, con todas las acciones legislativas como quitar la inmunidad a agentes de la DEA, con diferentes problemas que hemos visto en la relación en temas de seguridad, desde, bueno, el incidente en Culiacán Uh -huh. con Ovidio Guzmán, el masacre en Chihuahua con la familia Levarón. Existen obviamente muchas preocupaciones aquí en cuanto a la capacidad de las autoridades en México, pero ahora
el tema crucial es la confianza, como bien mencionas. Y yo veo que va a ser muy, muy complicado, porque tenemos que verlo no solamente como un tema de relación en seguridad, pero un tema en la relación bilateral en general. Por todo lo que vimos durante y después de la elección aquí, el tema personal entre Biden y López Obrador, obviamente la relación bilateral es demasiado importante um, para, para ignorar y que Biden obviamente tiene que enfocar mucho esfuerzo en la relación a pesar de los problemas personales que existen hoy en día. Pero estamos empezando desde territorio negativo, digamos. Y tenemos que construir puentes en este momento. Y yo creo que los del equipo de Biden enfocados en México están buscando estos puentes, están buscando maneras de construir un diálogo más positivo con sus contrapartes en México. Y esto será clave, sobre todo porque hemos visto de Andrés Manuel López Obrador, y lo decía cuando te presentaba, contraintuitivamente, pues logró una buena relación con Donald Trump, fue muy pragmático en algunos momentos, incluso tomando decisiones que a otros presidentes o otros liderazgos les hubiera costado más políticamente, como el asunto de la Guardia Nacional, y entonces ha mostrado que se sabe adaptar. La cosa es que también acá en México, este 2021 tenemos elecciones a mitad de año, y escribía Jorge G. Castañeda una buena reflexión en donde decía, a ver si no por el afán del resultado electoral o el capital político, pues se llegan a esos viejos discursos de resentimiento de México hacia la Unión Americana. Preguntarte, estimado Duncan, ¿cuáles son los funcionarios que se van dibujando para lidiar con México? Sabemos ya de Roberta Jacobson, que fue subsecretaria para, digamos, del Departamento de Estado y luego embajadora de Estados Unidos en México. ¿Quiénes más serán los funcionarios que habremos de conocer o que serán muy visibles en términos de la relación bilateral? Bueno, uno de los más importantes se llama Juan González. Él es el director senior en el Consejo de Seguridad Nacional, encargado con el hemisferio occidental. Y él está muy, muy enfocado en el tema de México hoy en día. Él conoce muy bien a México y a toda la región, la verdad. Y él trabajó antes para el vicepresidente Biden como su asesor principal para América Latina. Hoy en día es encargado en el Consejo Nacional de Seguridad, o de Seguridad Nacional, perdón, sobre el hemisferio occidental. Y antes trabajó como un consultor para el sector privado, escuchando muchas de las quejas de empresas norteamericanas en México en cuanto a la regulación, la legislación, el ambiente de inversión en México. Entonces, él es una persona muy, muy abierta, está escuchando a muchas voces aquí en Washington, y yo creo que él va a ser uno de las mentes principales. También podemos mencionar que en el Departamento de Defensa, una persona que también conoce muy bien a México, Daniel Erickson. Él es el Deputy Assistant Secretary, ¿cómo se dice? Es el vice subsecretario Uh -huh. ahí en el Departamento de Defensa para el hemisferio occidental. Él se ha enfocado mucho también en México y en América Latina. Y él ha sido bastante crítico en meses recientes sobre la postura de AMLO y las políticas allá. Entonces, yo creo que tenemos gente que realmente entienden los temas en la relación bilateral, tienen una visión positiva para esta relación también, pero van a enfocar en construir una relación que realmente sirve a los intereses de los estadounidenses. Quieren algo de beneficio mutuo entre los dos países, pero yo creo que van a ser bastante fuertes en esto. Sí, sin duda es clave. Tengo que hacer un corte, estimado Duncan, pero te quiero pedir si te mantienes en la línea porque hay todavía otros ángulos
que hablar, importantes estos nombres que ya mencionas, y continuar esta conversación, así que si tienes la bondad de mantenerte en la línea y poder seguir esta conversación. Con mucho gusto. Vamos a hacer un corte, regresamos con más. Aquí empezando esta mañana con Duncan Wood. Él es el director del Mexican Institute del Wilson Center. Duncan, y por otro lado, otro de los aspectos que mencionabas es el de la preocupación que hay en términos de la relación comercial en la parte de energía, por supuesto, e incluso me habló mucho de la capacidad de cabildeo que tienen las empresas estadounidenses con interés en México en la energía por la carta que envió el secretario de Estado, bueno, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Energía y el secretario de Comercio. Preguntarte qué tan rápido vamos a saber, digamos, de estas preocupaciones desde el gobierno de Joe Biden. Yo creo que es un tema bastante urgente. Ya las mismas empresas obviamente están mandando señales, mensajes muy fuertes a los de la administración Biden, pero tenemos que también reconocer que hay muchas prioridades para esta nueva administración, la gran mayoría enfocados en la política interna de Estados Unidos. Entonces, yo creo que tenemos que esperar hasta que tenemos confirmado el secretario de Estado y que él pone en su lugar sus subsecretarios también. Entonces, no vamos a escuchar mucho hasta que tenemos estas personas en sus nuevos puestos, pero imagino que ya están mandando señales desde el Consejo de Seguridad Nacional hacia la embajada aquí en Washington sobre sus preocupaciones. Y el tema energético, por ejemplo, es un tema bien complicado porque México depende de financiamiento desde el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos. Pemex es el deudor principal más grande de este banco en Estados Unidos. Yo creo que hay una deuda de más que 9,000 millones de dólares en este momento. Entonces, Pemex depende mucho de este tipo de financiamiento. Y bajo la administración Biden estamos leyendo que van a prohibir este tipo de financiamiento para industrias no verdes, industrias que realmente dañan al medio ambiente y sobre todo el tema de cambio climático. Y obviamente Pemex no es una de las empresas más limpias del mundo. Entonces va a ser muy interesante ver cómo este tema se desarrolla. Pero también las quejas en cuanto a legislación, regulación en México, en el sector energético. Y más allá de energía, Rodrigo, hay muchas preocupaciones en otras áreas. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, escuchamos muchas quejas por las empresas principales en México, empresas estadounidenses operando en México sobre COFEPRIS, por ejemplo, sobre nuevas legislación en México. Y más allá de esto, obviamente tuvimos los problemas de la cervecería Constellation Brands en Mexicali hace año y medio. Tuvimos muchas otras empresas en el sector de las frutas. Están experimentando problemas con los reguladores también en México. Entonces, es un escenario muy complicado con muchos temas. Y la gran diferencia, Rodrigo, entre la administración Biden y la administración Trump es que la administración Trump no quiso que las empresas estadounidenses inviertan en México. El presidente mismo lo dijo muchas veces, que ¿por qué voy a incentivar a las empresas norteamericanas de invertir en México? Bajo Biden vamos a tener otra postura. Y él reconoce la importancia de estas economías integradas entre México y Estados Unidos. Creo que eso que mencionas es clave y sobre todo dentro de los mecanismos del TEMEC. Ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decía que en 2021 tendríamos que ver, digamos, al Tratado México, Estados Unidos y Canadá en toda su expresión, sobre todo porque
entró en vigor en un momento muy complicado para los dos países vinculado a la pandemia, pero también se dibujan riesgos importantes. Pienso en el líder de la central sindical, Richard Trumka, y que ahí también en los mecanismos ya establecidos vendrán pues mucha tensión en materia laboral, por ejemplo. Así es, así es. Y muchas empresas estadounidenses en México están luchando con este tema ahorita, porque obviamente operan también en Estados Unidos. Y el tema de los sindicatos aquí en Estados Unidos, de presión que están ejerciendo sobre el Partido Demócrata y el interés del partido mismo, al Partido Demócrata mismo. El interés, por ejemplo, de Nancy Pelosi en este tema es muy importante. Entonces, yo creo que vamos a ver un enfoque muy fuerte, muy preciso sobre el tema laboral en México y muchas críticas. También tenemos que reconocer que bajo el TEMEC ya existen estos consejeros especiales en la Embajada de Estados Unidos en México enfocados en ley laboral. Entonces, hay muchos temas en este escenario muy complicado. Por supuesto. Y por último, preguntarte, ¿cómo llega Biden, digamos, desde el punto de vista de la fortaleza, sobre todo por los triunfos que se dieron en el Senado en Georgia? ¿Esto qué implica en términos de la capacidad que tiene el presidente de los Estados Unidos de expresar, digamos, su agenda? Y mencionabas, por ejemplo, el tema sindical y Nancy Pelosi, de mantenerse en el centro, moverse un poco más hacia la izquierda para responder o por izquierda pensar el tema sindical, o más bien hacer concesiones a la derecha para lograr el centro y la reconciliación en Estados Unidos. ¿Cómo ves esa parte desde el punto de vista del reflejo de la política doméstica de Estados Unidos en México? La situación el equilibrio en el Senado aquí en Washington es lo más importante. Es un equilibrio muy delicado, ¿no? Es que 50-50 y la vicepresidenta Harris tiene el voto que va a decidir cualquier tema en el Senado. Pero Biden y los demócratas todavía necesitan a los republicanos, necesitan su cooperación. Y yo creo que por eso escuchemos ayer en los discursos del presidente que tenemos que superar las divisiones políticas en este país. Tenemos que redescubrir el tema de colaboración bipartisano entre los dos partidos principales. Esto es totalmente necesario para el bien del país, pero específicamente para que el presidente pueda lograr las legislaciones que necesita. Porque aunque tiene el voto que va a decidir bajo vicepresidenta Harris, en muchos temas los republicanos pueden utilizar el filibuster de demorar el voto hasta que no hay tiempo para votar, porque los demócratas no tienen los 60 votos que necesitan para evitar esta posibilidad. Y por eso necesita la colaboración de Mitch McConnell, necesita la colaboración de por lo menos 10 republicanos, senadores republicanos. Y por eso yo creo que vamos a ver un discurso más suave y más de cooperación desde la Casa Blanca y ojalá desde Chuck Schumer como el vocedor del Senado también. Claro, muchas líneas ahí se van a dibujar con el juicio político en cuanto a Trump, y me llamó la atención justo de Mitch McConnell el discurso, ¿no? En donde pues ya responsabiliza al presidente, bueno, al expresidente ahora Trump, y ahí digamos mucho tendrá que ver también con la vida interna del Partido Republicano, que se definirá entre la parte tradicional y la expresión que significa Donald Trump. Así es, y no podemos olvidar que todavía el expresidente Trump tiene mucha influencia sobre el partido. Muchos dicen que todavía es su partido, el Partido Republicano. Hoy en día, por la mañana en Washington, estamos leyendo historias en los medios
sobre la posibilidad de que Trump va a formar su propio partido político. Eso es una amenaza muy fuerte para el Partido Republicano. A ver qué pasa con figuras muy importantes como el senador Lindsey Graham, quien dijo ayer que no podemos avanzar en el Partido Republicano sin el presidente Trump. Entonces, ahí hay una lucha impresionante adentro del partido para decidir el futuro de ese partido. Pues Duncan, siempre un gusto platicar contigo, sin duda interesante y asomas muchísimos ángulos que habrá que ir explorando todavía más y ver cómo se van desarrollando. Gracias. Rodrigo, un placer. Ahí escuchamos a Duncan Wood, el director del Mexican Institute del Wilson Center.